C7 Bienestar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a C7 Bienestar. Muchas gracias por estar con nosotros. Les saluda su amigo Fernando Javier Vera. Le doy la más cordial de las bienvenidas a todos los que nos dan la preferencia en este horario a través de nuestra multiplataforma, quienes nos brindan su confianza y sintonía a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes sociales y a través de internet. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, un programa que estoy seguro será muy interesante. Espero la participación de todos ustedes con sus apuntes, sus comentarios, que vengan a enriquecer esta mesa de trabajo con sus ideas, con sus propuestas. C7 Bienestar es un foro en el cual buscamos tender puentes, generar reflexión respecto de todo lo que podemos hacer cada quien desde nuestro ámbito, desde nuestra trinchera, desde nuestras competencias cotidianas para generar un mejor entorno social. En este espacio, como es habitual, agradezco la presencia de mi compañera Gretel Torres Cervantes, que estará a lo largo de esta emisión con nosotros. Gretel, buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes a todas y todos ustedes que nos acompañan una vez más al programa C7 Bienestar. Como lo mencionó mi compañero, aquí estamos para contestar sus dudas o comentarios a través de nuestras líneas telefónicas 3030-5307. Javier. Muy bien, pues ahí está, ténganlos a la mano, 3030-5307, con varias líneas dispuestas para atenderle como usted se merece. Vamos a entrar en materia esta tarde. Los retos que enfrentan las personas con discapacidad en el estado de Jalisco. No es un asunto menor, no es una cosa que podamos tomar a la ligera como algo más que en un momento dado le podemos ir trabajando y a ver qué pasa en los días subsecuentes. Es algo a lo que ya no podemos postergarle la atención. Creo que es algo que desde hace mucho lo hemos tenido ahí más o menos visible, pero lamentablemente creo que no le hemos entrado a fondo. Para ver la manera en que podemos ir marcando diferencias, agradezco la presencia esta tarde con nosotros de María Lucina Bravo Chávez. Es fundadora y directora del Centro de Educación y Rehabilitación para Personas con Parálisis Cerebral. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Javier. Pues muchísimas gracias por invitarnos y darnos la oportunidad de estar en contacto con su público. También está con nosotros Juan Carlos Arreguín Treviño. Él es el responsable, el director de la agrupación Gente Pequeña de Jalisco. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Javier, buenas tardes a mis compañeros. Gracias por la invitación y pues estamos aquí a la orden para platicar sobre diferentes temas relacionados a la discapacidad. Muchas gracias, Juan Carlos. También está con nosotros Héctor Figueroa Solano, secretario ejecutivo del Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad. Buenas tardes. Javier, ¿cómo te va? Buenas tardes al público que nos ve por C7. Bueno, pues ahí está el título de nuestro programa como manera de un primer esbozo para comenzar a tener de usted, amigo radioescucha y televidente, sus aportaciones, sus experiencias, sobre todo me gustaría conocerlas. Seguramente todos tenemos familiares con alguna discapacidad, hemos tenido un amigo, pues hemos estado en contacto, por lo tanto, algo podemos aportar. Yo creo que lo que en estos momentos ya no se vale es quedarse callado cuando alguna idea puede aportar una solución o aportar una línea de acción en favor de las personas con discapacidad. Los retos que enfrentan las personas con discapacidad en el estado de Jalisco, ¿muchos o pocos, Lucina Bravo? Pues yo creo que muchos porque pues aún todavía a nuestra sociedad le hace falta como esa madurez, esa sensibilización y esa educación alrededor de este tema, ¿no? Es algo que la discapacidad ha estado presente en toda la vida de los seres humanos, porque pues esto no es nada más en especial de algún tipo de sociedad o de alguna civilización. La discapacidad es milenaria, pero desgraciadamente muchas personas no nos hacemos conscientes de esta situación y tampoco damos como esos espacios para las personas. Entonces creo que sí es difícil la vida con alguna discapacidad, sobre todo cuando la sociedad no es incluyente, cuando la sociedad no es abierta a apoyar, a recibir a las personas con discapacidad y cuando también, bueno, pues todavía no hay todas las políticas públicas necesarias que impulsen y desarrollen a las personas con discapacidad. Juan Carlos Arreguín, ¿cómo es la perspectiva desde tu punto de vista respecto de la situación que enfrentan las personas con discapacidad en el estado de Jalisco? Pues como ya aquí lo comentaban, son muchos retos. Primera, pues porque el mundo no está
adecuado para nosotros. Más bien nosotros nos tenemos que adecuar a él. Tenemos barreras, por ejemplo, de accesibilidad, de diseño universal, barreras sociales. ¿Por qué? Porque la sociedad nos voltea a ver, nos señala, se burla de nosotros. Al momento de pedir algún trabajo, algún empleo, pues es complicado, vaya, porque por esa cultura que tenemos que empezar a cambiar. Que si bien se ha ido trabajando, pero falta mucho todavía. Desde la perspectiva del Consejo Estatal para la integración de las personas con discapacidad, ¿cómo se percibe esto? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se escucha? Pues se escucha una sociedad más preparada, se escuchan personas con discapacidad profesionistas, como lo vemos el día de hoy. Hay mucha gente que tiene esa visión de inclusión, y se escucha hoy un Jalisco con discapacidad en el ámbito de activación. Jalisco que quiere hacer las cosas por sí mismos, un Jalisco que quiere dejar de ver el asistencialismo como una forma de vida y quizá activarse. Nosotros como gobierno es justo una de las funciones, el coadyuvar para que esto así suceda, el tender los puentes necesarios para que las personas con discapacidad que hoy por hoy están en sus casas puedan desplazarse a un lugar, puedan encontrar un transporte público mejor, puedan encontrar documentos que los ayuden a tener una identidad, porque quizá a veces eso es incluso lo que sucede, y encontramos a una sociedad más informada, que quizá esto es lo que hoy por hoy hace que los engranajes del gobierno se muevan más hacia la inclusión de las personas con discapacidad. Bueno, pues ahí está estas primeras ideas que estamos poniendo a su consideración, los retos que las personas con discapacidad tienen en el Estado de Jalisco hoy en día. Comparto algunas ideas, algunos puntos de vista ya esgrimidos aquí, en el sentido de que en experiencia de vida creo que sí hay una sociedad que trata de verlo de otra manera, el tema de las personas con discapacidad. Cuando su servidor era niño, conocí un señor que ya de adolescente supe que tenía un niño Down. Mientras fui niño nunca me di cuenta, por alguna situación ya después el señor se animó, tal cual fue la palabra, se animó a sacarlo al parque, como que a lo mejor empezó a ver otras cosas, a entender otras cosas, sintió la necesidad de compartir, a lo mejor vio que el mundo pudiera no ser tan difícil si lo compartimos. No sé, así como esta primera idea que como experiencia de vida tiene su... Tengo otras, no se trata de que uno aquí venga a poner las propias, ¿no? Pero si esta sirve para que usted, amigo televidente o redescucha, se anime a compartir su propia experiencia que enriquezca esta mesa, se lo vamos a agradecer mucho. Gretel Torres, estamos contigo. ¿Qué opina usted sobre el tema del día de hoy, los retos que enfrentan las personas con discapacidad? Comuníquese con nosotros al 3030-5307 o hágalo vía Facebook por la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, en Twitter como C7 Bienestar o SD Social. Muy bien, momento de una pausa, es muy breve, y luego de ya más sobre este tema. C7 Bienestar. Con nosotros, bueno, aquí en el entrecorte estábamos platicando de más experiencias de personas con discapacidad, como a veces por ignorancia, por falta de información, las familias no saben cómo actuar y van haciendo a un lado, soterrando cosas que no deben de ser así, talentos muy importantes, talentos muy valiosos que pueden tener personas con discapacidad. Estamos contigo, Gretel. Javier, quiero comentarle a toda la audiencia que nos acompaña en C7 Bienestar, que en la Secretaría de Desarrollo e Integración Social tenemos las puertas abiertas para cualquier duda o aclaración. Nos encontramos en Avenida La Paz, número 875, segundo piso, esquina con 16 de septiembre, en la colonia Centro, Guadalajara. Con el titular del Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad, Héctor Figueroa Solano, hace 18 años, tal vez 20, empecé a escuchar el término de personas con discapacidad como un primer llamado para ir quitando ideas erróneas de las personas con discapacidad, minusválidos, incapacitados, lisiados. Capacidades diferentes. Yo no sé nadar, entonces a lo mejor él sabe nadar muy bien. Esa es una muy buena capacidad que yo no tengo.
Pero independientemente de eso, o sea, empecé a escuchar estos términos como una manera de decir, a ver, vámonos identificando. Pero también empecé a percibir un interés en el tema del concepto de barreras arquitectónicas, esto que, pues es que se ven muy bonitas estas escaleras, estos desniveles, ciertas situaciones, ¿no? Que viéndolo con otros ojos, escuchándolo con otros oídos, caminándolo de otra manera, ya como que no se ve tan bonito, ¿no? Ciertas omisiones en las calles, en las vialidades, un simple balizamiento por no irnos a situaciones más profundas y de proyectos más dantescos. ¿Cómo se fueron ideando ciertas cosas? Que uno entendería que pues ya se iba en la ruta, pero 20 años después veo que pues se le seguimos en algunos casos machacando en lo mismo. ¿Por qué? Como sociedad, ¿qué nos está faltando a final de cuentas? Sí estamos más informados, pero nos sigue faltando. Claro, por supuesto. El tema de la discapacidad, como ya lo mencionabas, es un tema, lo mencionaba Lucina, es un tema milenario. Y como es un tema milenario, la sociedad ha evolucionado. Y ha evolucionado el concepto y la visión hacia las personas con discapacidad. Estábamos muy mal cuando en el Monte Taejeto nos despeñaban por ser distintos a los demás. No querían que la sociedad se detuviera en cuanto a la evolución porque nosotros existíamos. Después fuimos declarados enfermos de la reina. Comento siempre que México avanzó muchísimo hace muchos años, porque en la época de los mexicas existía las personas con discapacidad como consejeros, como algo que podía ayudar incluso a la toma de decisiones. Y hoy por hoy hemos avanzado poco porque este tema no ha tenido la difusión correcta. Los padres de familia no conocen incluso los alcances de sus hijos con discapacidad y justo va de la mano lo que tú comentabas en un principio. El papá de estas chicas que tú comentas no conocía la capacidad o potencialización que tenían sus hijas y quizá eso era lo que lo frenaba. Y otra de las cosas importantes, que quizá queremos salir a la tienda pero nuestra esquina no es accesible. Quizá no podemos bajar de una banqueta porque nuestra silla de ruedas no baja. Entonces ahí es donde empieza a la sociedad misma a poner esas piedritas. En algún momento me tocó conocer a una persona que construyó un estadio importante. Lo viene a visitar una persona de otro país y le dice lo siguiente: ¿quién construyó este estadio? Y el arquitecto, muy orgulloso de sí mismo, dijo: yo. Y el señor le dijo: ojalá te mueras pronto. Y de verdad que fue una escena muy impactante porque el señor se ofendió y le dijo: no te molestes, de verdad, no te ofendas, ojalá te mueras pronto porque construiste esto y está muy bonito, pero no se lo vas a poder presumir a tus nietos. Ojalá todavía puedas hacerlo cuando no necesites utilizar una silla de ruedas porque pusiste todo menos rampas. Entonces es justo esa conciencia social que nos hace falta despertar. Y yo creo que sabe que algo muy importante, que en este concepto me parece interesante, que la discapacidad de por sí no es tan limitante como las barreras del entorno. O sea, muchas veces las personas están limitadas por esas barreras, pero no porque ellos no tengan la capacidad de desenvolverse, ¿verdad? Por ejemplo, una persona, aunque esté en silla de ruedas, pero si es una persona capaz de ser independiente, de movilizarse, de ir a la tienda, de estar en un trabajo, pero si no hay un transporte que lo lleve, si no hay rampas donde él necesita entrar, si no hay esas adecuaciones, pues digo, ¿cómo le va a hacer, verdad? Entonces, la discapacidad a veces no es tan limitante en sí misma como todas las barreras desde actitud hasta de accesibilidad que ponemos la sociedad. Sí, porque recordemos que si uno tiene todo accesible, lo que queremos lograr es la independencia de las personas con discapacidad, porque va a llegar el momento de que no vas a tener a papá, mamá, alguien que esté contigo. Entonces, si tú tienes todo adaptado, accesible, como le hemos comentado, entonces vas a lograr ser un ente independiente y por lo tanto no vas a tener estos problemas que ya hemos comentado aquí. Está muy susceptible a las modas, el tema de la discapacidad. Vamos poniendo rampas y hasta muy lucrativo para los albañiles, y los para ciertas administraciones. Digo, no que sea uno mal pensado, pero vamos poniendo rampas y nos va a salir de aquí justificante de gasto de obra pública. Eso no sucede en México, eso me llegó de otro país. Pero de repente pasa la moda y como que quedan
otra vez endebles? No, y además le voy a decir, cuando la moda es poner rampas, pero no las rampas están acondicionadas de verdad para que sean utilizadas por una persona en silla de ruedas, sino que es simple y sencillamente el hecho de ser una rampa, pues hay algunas que en vez de ser rampas son trampas. Entonces la verdad es un verdadero peligro utilizarlas, ¿no? Entonces las rampas son muy útiles para todas las personas siempre y cuando tengan las medidas que son necesarias para que una persona por sí misma pueda subir y bajar esa rampa, ¿no? Y recordemos que al poner una rampa no nomás tenemos que pensar en personas con discapacidad o personas en silla de ruedas. Tenemos que pensar en todos, desde una mamá con su carriola, una persona un adulto mayor. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es una inclusión. Sí. Y si nosotros nos dedicamos únicamente a nuestro sector, que es la discapacidad, estamos discriminando a los demás. Claro. Entonces no hay que irnos por lo estético, hay que irnos por lo que se debe de hacer. Luego, en foros como este, en los que hay conductores como su servidor, lo caemos en la frase hecha, discúlpenme, pero yo hace 2 meses me lastimé la rodilla. Y se me puso así el rodillón. Y entonces sí es cuando... ¿Por qué la banqueta está tan alta? ¿Por qué no están parejitas las banquetas? ¿Por qué se les ocurrió poner esto? ¿Por qué me tengo que bajar y luego con el riesgo de que viene el coche y córrele, ¿no? Ese tipo de asuntos que pensamos de las personas que por fortuna sabemos que vamos a estar discapacitadas de alguna forma 2 meses, 1 mes. Pero también a veces nos falta tener la conciencia de que la discapacidad puede venir sin que la estemos esperando. En 30 segundos. Y quizá eso, algo que yo les comentaba hoy por la mañana, es que tenemos que trabajar en el mundo 880. ¿Qué es eso? El mundo 880 es que si la ciudad es accesible para un niño de 8 años y una persona adulta mayor de 80 años, la ciudad es accesible para todos. Claro. Porque entonces sí estamos pensando no en una moda, sino en una obligación que tiene el Estado, sino en cumplir esta necesidad que las personas con discapacidad manifiestan al yo quiero salir de mi casa y vivir accesible. Entonces estamos trabajando justo en ese tema de dejar que las rampas sean una moda y sí que sean una obligación y que sean bien hechas. Entonces, eso que dice Héctor es verdaderamente importante porque, y usted me lo mencionaba también, pues la discapacidad no necesariamente se tiene que nacer con ella, ¿verdad? Es más, las estadísticas del INEGI nos dicen que el 80% de las personas que viven con discapacidad la adquieren, no es porque haya nacido con ella, y puede ser esta de manera temporal o puede ser de manera permanente. Entonces hay que construir esta ciudad para que sea amigable con todos nosotros, porque nadie nos vamos a escapar de esa parte, ¿no? Porque si no nos toca alguna caída de repente, alguna fractura, nos podrá tocar alguna enfermedad que nos incapacite o nos podrá tocar el llegar a cierta edad, que también ahí nos veremos limitados en cuanto a nuestra funcionalidad. Entonces, la discapacidad es algo tan cercano a nosotros que si de verdad nos pusiéramos a analizar la situación, cambiaríamos por completo esa concepción que tenemos de ella, ¿no? Porque estaríamos poniéndonos en esos zapatos y estaríamos trabajando para ser respetuosos de las rampas, respetuosos de los espacios que son para las personas con discapacidad. Buscaríamos al contrario apoyar a que eso suceda y lo veríamos desde otro punto de vista, ¿verdad? Porque cuando ya nos toca a nosotros muy cerquitas, entonces sí como que ya nos llega y entonces sí ya reflexionamos. ¿Qué tanta coordinación hay hoy en día entre las asociaciones que representan a personas con discapacidad entre sí para generar sinergias? Ya decía hace unos momentos Héctor Figueroa, antaño, prehispania, las personas con discapacidad eran fuente de consulta, fuente de opinión para generar equilibrios, evidentemente, me imagino. Hoy en día a lo mejor pueden estar consultados porque pues hay una serie de convenciones internacionales que obligan a que o nos avenimos o nos avenimos, si no puede haber alguna serie de consecuencias en X ámbitos. Pero también yo he escuchado de repente o tengo la percepción de que asociaciones de personas con discapacidad de alguna manera pueden entre sí mismos ser sus propios lobos. ¿Me equivoco? Bueno, yo creo que depende mucho de la madurez de las organizaciones, ¿sí? Yo creo que ahí es algo muy importante. Cuando, por ejemplo, uno llega a reconocer perfectamente bien su espacio de trabajo y lo que con el trabajo que uno hace y si lo coordinamos con otras asociaciones podemos beneficiar mucho más a las personas con discapacidad, eso cambia, ¿no? Yo creo que más que nosotros querer tener un coto de poder
el tema que trabajamos de discapacidad. Yo creo que cuando tú haces partícipe a otras personas que trabajan con otras organizaciones de cómo has mejorado tu atención, de lo que tú estás haciendo y te ha resultado, y tú vas y tienes la humildad de preguntarle a otra asociación, oye, yo, por ejemplo, nosotros trabajamos con parálisis cerebral específicamente, pero nos llegan niños que son sordos o niños que son además ciegos. Entonces, yo no tengo esa especialidad, pero sí trabajo parálisis cerebral. Entonces, nosotros nos acercamos a instituciones que trabajan el tema de la ceguera o de la sordera para pedirles apoyo y decirles, oye, en este ámbito, ¿tú cómo le haces para yo poder brindarle mejor atención a esta persona que está llegando conmigo? Y yo creo que debemos de ser como mucho más humildes, de saber qué es lo que puedo hacer y qué es lo que le tengo que preguntar a otro, y también mucho más compartidos de lo que yo he logrado, de lo que yo veo que funciona y que te puedo decir a ti para que tú no batalles, ¿no? Entonces, sí creo que sí se da, como en todos, hay gente, también hay muchos profesionistas que dicen esto yo lo hice, yo lo inventé y esto es mío de mí y no se lo doy a nadie. Pero creo que cuando tú ya llegas a como organización a tener cierto nivel de madurez, lo que tú quieres es que lo que has logrado y que ha sido exitoso y el beneficio de las personas para que las que trabajas, lo hagan otras, para que también esas puedan hacer las cosas bien y más personas se vean beneficiadas, ¿no? Juan Carlos. Sí, yo creo que lo que comenta aquí Lucina es muy importante. Aquí lo que hacemos en Consejo, trabajamos en equipo, que es lo que nos ha resultado. Ya tenemos, yo creo que un poco más de 3 años trabajando en conjunto y efectivamente a lo mejor yo no tengo una discapacidad, la discapacidad que nosotros vemos es talla baja o médicamente enanismo para que la audiencia lo reconozca, pero a lo mejor me llega una persona con discapacidad visual y yo no tengo ese tipo de discapacidad y lo puedo remitir, como por ejemplo escuela para niñas ciegas, cualquier otra discapacidad que al final, asociación, perdón. Pero aquí lo que importa es trabajar por un bien común, que es el desarrollo pleno de las personas con discapacidad. Lograr que alcance su potencial, explotar su potencial en el buen sentido. ¿Para qué? Para que no estén recluidos en sus casas. Porque, bueno, yo como psicólogo me he percatado que las personas con discapacidad, y a mí me llegó a pasar también en cierta etapa de mi vida, nos vamos por 2 vertientes. Una, o nos recluimos en nuestras casas, o 2, salimos a las calles a atacar, que es lo que aquí queremos evitar. Queremos salir a la calle, a que nos vean, pero también a hacer equipo, a trabajar en conjunto para que así logremos esa inclusión que tanto estamos buscando y que hemos logrado, pero queremos más todavía. Héctor, seguramente a lo mejor le toca lidiar con este tipo de egos, o a lo mejor yo estoy exagerando la nota, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que rescatable lo que dicen ambos compañeros míos. Las personas con discapacidad en ocasiones somos nuestros propios detractores como tal, pero también somos nuestros propios impulsores, ¿no? Todo depende, decían, de la madurez de la asociación o de las propias personas con discapacidad. Esto es importante porque cuando trabajas en el gobierno de Jalisco, en este caso, haciendo que la voz de las personas con discapacidad se escuche, tendiendo puentes, en ocasiones te encuentras con esta situación, ¿no?, de una disparidad de ideas. Hace un par de semanas reunían algunas organizaciones porque estábamos discutiendo un tema respecto a educación y yo les decía, bueno, A o B, ¿no? Entonces, cuando el A o B encontramos muchas discrepancias y yo les planteaba, necesitan ponerse de acuerdo porque yendo en bloque es mejor, porque teniendo una propia idea entre todo el mundo es mejor, porque si ya desde aquí empezamos, si A y B no lo podemos discernir, entonces ¿cómo pretendemos generar un modelo educativo de esta forma, ¿no? Entonces creo que esto es importante y aquí muy interesante el seguirle los pasos a los que van adelante. Creo que cuando le ponemos un poquito de humildad al hecho de yo no sé, pero puedo aprender del que va más adelante, oye, pues si se ha mantenido tantos años y ya tiene tantas personas con discapacidad en su asociación, ¿cómo le hizo y qué de eso me puede servir a mí para hacerlo igual o mejor? Muy bien. Es casi momento de irnos en la pausa, pero hay algunas ideas que quiero dejar ahorita para ver si nuestros amigos televidentes y radioescuchas nos retroalimentan y dejar la inquietud. La discapacidad no es una enfermedad, o sea, no es que se vaya a curar, no están enfermas las personas. Es una condición de vida, ¿no? Entonces, ¿qué tanto daño hace que pensemos que están enfermas? Viene un momento en el año en el que reflexionamos mucho sobre el tema y lo queremos generar reflexiones a base de la compasión, de, ay, pobrecitos. La conmiseración. ¿Qué tanto esta conmiseración
ha generado un lastre para de veras trabajar como se debe en el tema de generar equidad, condiciones de equidad en las personas con discapacidad. Y luego, ya si no están enfermas, ¿por qué los vemos con lástima? Hay límites para las personas con discapacidad, las queremos comparar con las personas que no tienen discapacidad. Temas como el deporte, el amor, el trabajo. ¿Se puede? El arte. Por supuesto. Gretel, estamos contigo. Javier, en C7 Bienestar queremos tenerlos informados a través de nuestros teléfonos, pero también en esta ocasión queremos mencionarles la dirección del Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad, que se encuentra ubicado en la Avenida Hidalgo, número 1443, Colonia Americana. También pueden comunicarse con ellos a través de sus líneas telefónicas 3942-1200, extensión 50558. Regreso contigo, Javier. Muy bien, momento de una pausa, es muy breve, luego ya tenemos más sobre este, creo que está resultando apasionante tema. C7 Bienestar. Con nosotros en esta tarde lluviosa en algunos puntos de la zona conurbada de Guadalajara, que si usted nos brinda su confianza y sintonía en su automóvil, bueno, maneje a la defensiva, mucho cuidado, están pavimentos húmedos, mojados, así que recuerde que lo están esperando en casa. Por la lluvia puede complicarse el tránsito en algún momento. Todos están en lo mismo, así que tómelo con calma y evítese complicaciones. Permítanos acompañar aquí con esta charla. Gretel. Javier, claro que sí, hay que recordarles a todas y todos ustedes que nos acompañan nuevamente, que contamos con teléfonos en el estudio y que nos acompaña, por supuesto, el licenciado Héctor Figueroa, secretario ejecutivo del Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad. Si usted tiene alguna duda, háganosla saber, él mismo la responderá a través del 3030-5307, Javier. Muy bien. Antes de continuar, queremos invitarle para este martes 26 de noviembre, en punto de las 8 de la noche, a que acuda al Teatro Degollado. Están los martes de música y ópera, va a estar la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el programa que creo está atractivo, Danzón número 2 de Márquez, Melodía para violín de Campa, el concierto de Aranjuez para guitarra de Rodrigo y Sinfonía número 9 del Nuevo Mundo de Dvorak. La entrada es gratuita en el Teatro Degollado, mañana a las 8 de la noche, pero si usted no puede asistir, no se preocupe, lo puede disfrutar a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, la Casa de la Cultura. Bueno, vamos con la charla que teníamos, o que esta inquietud que dejé por ahí pendiente. Yo conocí los talleres, voy a empezar por ahí, ya después me recuerdan, ¿no? Lo otro que no se me olvide, que hay que tratar las otras cosas. Tuve oportunidad de conocer los talleres protegidos del sistema DIF Jalisco. Sé que le han modificado el nombre, pero es un espacio en el Bosque de los Colomos donde a jóvenes Down les enseñan diversos oficios y artes. A mí me llamó mucho la atención un muchacho que desarrolló habilidades en la repostería y que ingresó a trabajar a una tienda de cafés muy importante, restaurante y tienda de ahí que tiene de estos, de los lechucitas, ¿no? Incluso este muchacho consiguió un crédito hipotecario, ya tiene su casa, ciertamente asistido por sus papás, pero a lo que voy es que uno pudiera estar pensando en un contexto de un muchacho Down que está confinado al rincón de la casa. De la casa, sí. Y es un muchacho que tiene su casa, que en su ámbito pues, se siente feliz, está desarrollado. Si no es el jefe no es el chef el jefe del restaurante, si es el pinche número 1 del chef allí. Una serie de cosas que carambas, más de dos sí nos gustaría enfrentar así la vida, ¿no? Pero viéndolo en ese contexto suena hasta romanticón, ¿no? Rosa, qué bueno, ¿no? Y cuando dije pámpanos, fue cuando vi por ahí una parejita. Y me chocó de entrada una niña Down, una muchacha Down, 20 años, y un muchacho Down, 22, 23 años. Y yo de entrada dije, ¿pero por qué? Esto es aberrante. En mi esquema cuadrado no había posibilidad para eso.
no sé por qué creía yo que, en este caso, los niños Down tenían nubilado el aspecto sexual, no sienten, no les gusta, no se sonrojan, no sienten mariposas en el... Y ándale, Javier, que sí. Al contrario. Que sí. Yo no, evidentemente no dije nada. Al tiempo vi que rompió la pareja, como rompen muchas parejas de novios, y yo ahí... Después platicaba con el muchacho y dije, ya ves cómo son las muchachas, vámonos a comer un helado, tú y yo, vente. Bromas aparte. Esta parte, la parte emotiva, la emocional, la sexual, luego como que se las queremos vedar a las personas con discapacidad, y creo que eso está mal, ¿o me equivoco? No, yo creo que sí sucede. Sobre todo, bueno, los padres de familia tenemos que hacer mucha conciencia de que nuestros hijos, yo soy mamá de una hija, tuve una hija con parálisis cerebral, Lucero, mi hija, que vivió 20 años, falleció hace 15 años, pero tuve la oportunidad de verla crecer hasta los 20 años y era muy bailera, le encantaban los bailes, le encantaban los muchachos, todo, como cualquier muchacha, ¿no? Entonces creo que ahí es donde los padres de familia debemos como de estar muy conscientes de que nuestros hijos, antes que tener una discapacidad, son personas, son seres humanos, como cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces hay que impulsarlos como impulsamos a los otros hijos, hay que apoyarlos como apoyamos a los otros hijos, hay que también ser estrictos y ser disciplinados como somos con los otros hijos, pero hay que darles toda la oportunidad como les damos a los demás, ¿no? Ahora sí, el que usted vio, por ejemplo, a este chico desenvolverse y trabajar, pues los límites los van poniendo ellos, o sea, su discapacidad es la que va diciendo hasta dónde pueden llegar, pero no la podemos poner nosotros antes. Nosotros no podemos limitarlos sin haberles dado a ellos antes la oportunidad de que lo intenten, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es una parte muy importante de las familias, donde en primer lugar nuestros hijos no son hijos de ropero, no son hijos que por su discapacidad los tengamos que guardar o que esconder, ¿verdad? Yo vi una vez una señora que me decía, ¿a usted no le da pena? Le dije, no, mira, el que le tiene que dar pena es a Dios, porque Él me la dio así. Entonces, si alguien se ha de apenar por esto, pues ha de ser Dios, porque yo no. Entonces, yo al contrario, sacarla adelante, creo que esa es mi labor como mamá y yo voy a impulsarla mientras Dios me dé vida, ¿no? Entonces, creo que los padres debemos de tomar un poquito más natural el que una persona tenga una discapacidad, ¿no? Es una condición de vida, como usted lo dijo muy atinadamente, no es una enfermedad. Yo veo a Héctor, que él es débil visual, pero él lo veo muy sano, anda para arriba y para abajo. Veo a Juan Carlos, que él tiene talla baja, pero también no está enfermo de nada, no está en una cama de hospital, no está recluido. Entonces creo que tenemos como que dar ese cambio desde las familias, desde los padres. Juan Carlos. Sí. Y muy importante, abundando aquí el tema de nuestra amiga Lucina, que los padres y la familia, y sobre todo el entorno que está alrededor de la persona con discapacidad, que no caiga en la sobreprotección. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nace un hijo con discapacidad, sea cual sea, muchos padres quieren darle todo al hijo, quieren hacerle la vida fácil en pocas palabras, y lo que están logrando es que el hijo no se desarrolle. Y ahí, ¿qué estamos haciendo? Utilizando una discriminación, pero positiva, que también a veces se ha presentado en escuelas. Por ejemplo, un maestro que tiene un alumno con discapacidad, que cree que el alumno no es capaz, pues le pone 10. Lo está discriminando positivamente porque no lo está perjudicando, lo está ayudando a pasar, pero sí lo está perjudicando. ¿Por qué? Porque el niño no está aprendiendo. Por el contrario, la discriminación negativa, pues es de plano, ¿sabes qué? No puedes estudiar, no vas a poder aprender, estás reprobado. Entonces, hay que evitar eso también. Claro. Hay que evitarlo. Héctor. Ahí viene nuestro compromiso. El compromiso del gobierno del Estado es justo trabajar para que esto suceda. Algo importantísimo que pasa como consecuencia del no asumir este compromiso, como lo mencionaban anteriormente, las enfermedades venéreas. Es un tema importante, ¿no? En el tema de no documento a mi hijo sobre el aspecto sexual, no lo oriento correctamente como se debe, porque creo que nunca va a crecer, y pues lo dejo ir por la libre en ese sentido. Entonces, ¿cómo desde el gobierno vemos este tema? Pues tenemos que prevenir, tenemos que buscar hablar de prevención de estas situaciones, pero oye, ¿cómo le explico a un muchacho ciego estas temáticas? Ah, perfecto, pues tenemos que crear material accesible. Entonces, nuestro compromiso como gobierno es ese, es hacer que todo llegue a todos en el formato que deba llegar, entiéndase formatos accesibles, ayudas técnicas, lo que tenga que suceder. Y en el tema sentimental, pues es un asunto de naturalidad. Consideramos que
en mi caso personal, la discapacidad pues es una condición de vida y tienes amores, desamores, encuentros, desencuentros, tienes satisfacciones, le das dolores de cabeza a tus papás, pero eso es importante, o sea, ese es justo lo natural que hace vivir con una discapacidad. Cuando nos volcamos a lo que contaba Juan Carlos, a la atención a un hijo en específico, descuidamos al resto de la familia y el resto de la familia después se vuelve la complicación. El hijo con discapacidad está muy atendido, está muy bien ubicado, pero el resto de los hermanos están abandonados porque tengo toda mi atención como papá volcada en este tema. Entonces, justo desde las instancias correspondientes en gobierno, se orienta para que Escuela para Padres sea una situación de equidad, buscar una igualdad, una equidad entre todos los miembros de esa familia. Muy bien. Pues vamos a hacer una pausa, Juan Carlos, y regresamos contigo con la inquietud que sobre el tema pudiera seguir para seguir enriqueciendo esto. Gretel, estamos contigo. Javier, gracias a todos ustedes por comunicarse con nosotros. Tenemos algunas llamadas antes del corte comercial. La señora Mercedes Vega de Lagos del Country, los felicito por su programa. No me pierdo los programas de C7. Sugerencia y petición, ¿por qué los médicos no tienen sensibilidad para tratar a este tipo de pacientes? ¿Por qué algunos médicos presentan discapacidad en su corazón y servicio? El señor Fernando Saucedo de la colonia Sector Libertad. Él es una persona con discapacidad. A él le amputaron medio pie. Comenta que utiliza un bastón, tiene 66 años y es una odisea tomar el transporte público ya que su estribo es muy alto y siempre necesita ayuda. Y las personas aún son muy inconscientes con los asientos amarillos. Menciona que falta aún mucha cultura. Existe ver tanta impunidad de parte de algunas ciudadanas. Y la señora Rodríguez de la colonia Tónala, muy bien sus comentarios, pero tengo una pregunta. ¿Están pensando todo el tiempo en personas con discapacidad? ¿Qué están conscientes, pero qué pasa con las personas y deportistas? Ella tiene una hija de 24 años, así, y se le complica, tiene que trabajar y no hay guarderías para niños, así incluso la atención médica es igual y no hay preferencia, Javier. Muy bien, pues ahí se están marcando los retos. Héctor ya está tomando apunte y evidentemente después de esta pausa que breve reflexionamos sobre estos comentarios que usted amablemente nos hace. Sigue nuestros números abiertos. Pausa breve. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de los retos que en Jalisco existen para tener una sociedad en equidad, particularmente tratándose de la relación que debe existir entre las personas con discapacidad y quienes en estos momentos no la tenemos. Gretel, estamos contigo. Gracias por comunicarse al 3030-5307. Tenemos llamadas, Javier, de la colonia Mesa Colorada. Héctor Jiménez, felicidades por su programa y felicidades a la Secretaría de Desarrollo. La licenciada Susana Rojas, de la comunidad Down de Guadalajara, quiere felicitar a la señora Lucina por su labor de tantos años. Y la señora Ana Lilia León Espinosa, de la colonia Jardines de la Barranca, quiere preguntar en qué institución hay terapia para un discapacitado adulto. Javier, regreso contigo. Muy bien, gracias Gretel. Bueno, pues ahí están algunas de las inquietudes. Detrás de esta última, ¿alguna institución para atender a personas con discapacidad? Pues dependiendo de qué tipo de discapacidad tiene, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros atendemos a personas adultas, o sea, nosotros no importa la edad, siempre y cuando tenga parálisis cerebral o algún problema neuromotor. ¿Que nos hable al Consejo Estatal? Sí, por supuesto, sí. Nos hable y la canalizamos. ¿Qué número podemos ofrecerle ahí? 3942-1200, extensión 50558. Muy bien, ahí está. Bueno, ¿quedaba alguna inquietud, Juan Carlos? Sí, hace unos momentos hablábamos del aspecto emocional, que no hay que dejarlo atrás. ¿Por qué? Porque efectivamente Lucina comentaba que tenemos discapacidad, pero no dejamos de ser personas, no dejamos de sentir, de vivir. Pasa muchas veces que la persona con discapacidad y su familia vive un proceso de duelo al momento de tener un hijo con discapacidad o de tú darte cuenta que tienes discapacidad. Aquí sucede en la adolescencia principalmente. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, la adolescencia es cuando pues, empezamos a experimentar atracción por el sexo opuesto, te rechazan, no te voltean a ver, muchas cosas que pasan ahora sí en tu mente y en tu corazón. Pero aquí lo que se debe acompañar es una terapia psicológica, pero sobre todo con los padres. Que los padres orienten a su hijo que su hijo siempre va a tener discapacidad. Sí, que al final de cuentas el problema no es del papá, pero el hijo tiene que buscar la manera de cómo sobrellevarlo. Y que nunca es tarde, ¿para qué? Para encontrar el amor de tu vida, para lograr lo que quieres, para muchas cosas. Finalmente somos personas, queremos
Yo siempre digo, relacionado a mi discapacidad, queremos que se rían con nosotros, Claro. no que se rían de nosotros. Y ahorita pondría que a lo mejor por X o Y estamos orientados a los papás, pero aquí son los hermanos, los tíos, Claro, los es abuelos, toda la familia, la con quien... familia. Incluso con la quien misma persona con discapacidad. Sí, esa red de apoyo, hay que construir una red de apoyo alrededor de esta situación para que no se le cargue, ahora sí dijéramos, toda la chamba a una sola persona, y el trabajo distribuido en toda esa red de apoyo es mucho más ligero. Además, la persona con discapacidad tiene que convivir con sus hermanos, con sus tíos, con su familia, alrededor de toda esta familia, ¿verdad? No puede ser que nada más haya esa simbiosis de mamá e hijo, ¿no? Entonces, esa red de apoyo es importante. Y a mí me gustaría contestar la pregunta de esta señora en cuanto decía que aquellas personas que tienen una discapacidad mucho más severa, que no pueden, pues, que ni el deporte ni la escuela, bueno, creo que todas las personas tienen algo que pueden desarrollar. Por ejemplo, en nuestra institución nos hemos especializado en personas con una discapacidad severa, precisamente. Entonces, nosotros trabajamos con ellos en que la independencia sea mínimo, el que la persona pueda decidir, pueda contestar, pueda hacer conocer sus necesidades, sus dolores, si me duele aquí, si me duele allá, la persona pueda responder asertivamente eso, porque trabajamos con un sistema alternativo de comunicación. Las personas que nosotros tratamos no se pueden mover, a veces lo único que controlan es el movimiento de sus ojos, no pueden hablar. Entonces, pero sí son capaces cuando uno utiliza el sistema adecuado. Y ahí estamos trabajando mucho el consejo. El consejo estamos trabajando mucho por buscar las alternativas para estas personas con una discapacidad severa y sus cuidadores, que son gente muy importante porque ellos son los que llevan, pues ahora sí, como toda la responsabilidad de la vida de esta persona. Nos decía, discapacidad del corazón, una de las llamadas. Esta parte creo que es importante, ¿no? Sí. Sobre todo en el ámbito de quienes tienen que atender a estas personas en lo privado o en lo público. No quiero estigmatizar, ¿no? Claro, definitivamente. Héctor. Este es un tema de concientización. Entendemos que la responsabilidad, dice una máxima jurídica, que el desconocimiento de la ley no exime de la responsabilidad. En ese sentido, la cultura de la inclusión o la cultura de las personas con discapacidad, el no conocerla no te exime de una responsabilidad social, porque ese es un tema social. En ocasiones entendíamos que la discapacidad era una problemática del gobierno. Hoy no es una problemática del gobierno, es una responsabilidad de todos los que vivimos en esta sociedad, porque hacemos una red. Decimos que estamos en las buenas y en las malas, y justo por eso desde el Consejo estamos trabajando en dos temas importantes. Uno de ellos es en el fortalecimiento de instituciones públicas que conozcan este tema, de que el gabinete sepa del tema. El secretario, pues el presidente del Consejo nos ha instruido para que así suceda, para que sea un consejo que busque esa inclusión y esa sinergia entre las diferentes instancias gubernamentales. Y vamos a echar a andar ya la unidad de valoración, que es un sueño que se había tenido en una primera etapa, donde vamos a expedir un certificado de discapacidad que nos va a dar luz en varios aspectos, en el aspecto estadístico, en el aspecto de la generación de políticas públicas, en el aspecto de una correcta derivación y en una forma de identificar a las personas con discapacidad y de que se conozca su patología. Entonces, nuestro compromiso fuerte es en ese sentido. El gobernador ha instruido para esto y bueno, pues vamos a trabajar por un Jalisco incluyente. Bien, el tiempo nos ha devorado. Yo agradezco la presencia de todos ustedes. Gracias. Y Gretel, estoy contigo para abrochar el programa. Gracias, Javier, y especialmente gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más a su programa C7 Bienestar. Yo les recuerdo que tenemos una cita todos los lunes de 6 a 7 en este programa. Héctor Figueroa Solano, muchas gracias por haber estado con nosotros. Juan Carlos Arreguín Treviño, muchas gracias por estar con nosotros. Y Lucina Bravo, agradecido por su presencia esta tarde aquí con nosotros. Pero sobre todo, agradecido por la presencia de usted. Sus apuntes han sido muy valiosos. Yo creo que esta mesa habrá que repetirla en otro momento. Que tengan una excelente noche de lunes. C7 Bienestar.